Muy buen día. Después de haber tenido el domingo pasado la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, hoy, que sería el Día de María Reina, nos toca meditar el Evangelio de San Juan, la última parte del capítulo 6 que veníamos meditando sobre el discurso del pan de vida. Pero llega a su punto culminante y crucial Jesús. Los discípulos de Jesús, finalmente, a los que se refiere al final del discurso, porque los judíos se habían apartado, finalmente los discípulos de Jesús tienen la misma actitud que los judíos, falta de fe, incluso en los 12. Y Jesús no trata de convencerlos ni cambia su discurso, sino que va por más aún. Dice, y si esto les escandaliza, cuando yo sea elevado al Padre, ¿qué pasará? Refiriéndose sobre todo a la pasión y a la resurrección y asunción. Y entonces les hace una pregunta Jesús a los discípulos. ¿También ustedes quieren irse? Es decir, los otros se fueron. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿A qué Dios van a servir? Es una pregunta desde ya desafiante. El que toma la palabra es Pedro, cuya respuesta, muy acertada por un lado, dice, ¿pero a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna, lo cual reconoce no solamente que es verdad lo que dijo Jesús, por más que parezca duro, sino sobre todo que no hay otra verdad, no hay otro camino que no sea el que propone Cristo. Por lo tanto, Cristo no solamente es la verdad, sino la única verdad. Nadie puede llevarnos al Padre si no es Él. Y nosotros nos tenemos que poner también en la situación de la gente que escuchaba a Jesús. Porque también a nosotros se nos hace muchas veces difícil creer y perseverar en la fe. Especialmente cuando las palabras de Jesús hay que llevarlas a la práctica, a la vida. Cuando las palabras de Jesús, si las pensamos bien, van en contra del pensamiento de la mayoría de la gente. Y entonces también a nosotros se nos hace difícil el creer. Allí tenemos que pedir el don de la fe, pedir a Dios la fuerza de la fe que proviene de su gracia. La respuesta de Pedro no fue por su inteligencia o por sus capacidades, sino por la gracia de Dios. Y reconocer que el punto crucial no es si las palabras de Jesús son lindas o no, son fáciles o difíciles, sino si son las verdaderas y si son las únicas que nos pueden llevar a Dios, que es lo que creemos por la fe, por supuesto. Y entonces creer es más que estar contento porque hemos encontrado algo que nos hace felices, es abandonarse. Creer en Dios es más confiar en Él más que en nuestras propias fuerzas. Y terminamos con una bendición para que Dios nos dé la fuerza para seguir su camino. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Descienda sobre nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.